Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. El forastero Cat 64, 67. Capítulo 64. CH3, 5, 064. ¿Cómo se hacía uno más fuerte? La pregunta rondaba por la mente de Takuma más que nunca. Sus respuestas anteriores a las preguntas habían sido: seguir lo que enseñaba Maruboshi, observar el estilo de combate de los demás en el entrenamiento básico y así aprender a contrarrestarlos de forma más efectiva, entrenar para mejorar su arsenal de ninjutsu, y añadir más jutsu a su repertorio. Pero ahora esas respuestas parecían ineficaces. Ya no entrenaba con Maruboshi. Tanto él como su maestro tenían sus vidas y no podían seguir con su entrenamiento diario. Por mucho que a Takuma le hubiera gustado continuar, no podía pedirle a Maruboshi que se ajustara a su horario. Las sesiones de sparring obligatorias de Yoshio en el entrenamiento básico ya no estaban disponibles. Podía entrenar con Ai, Nenro y Masaaki. Taro se negaba a entrenar, pero sus horarios rara vez coincidían. Continuó entrenando su ninjutsu, pero no tenía puntos de misión para obtener más. Incluso su tiempo total de entrenamiento se había reducido. Durante el entrenamiento básico, entrenaba solo por la mañana y luego entrenaba más con Yoshio, pero ahora, mientras entrenaba por la mañana, trabajaba el resto del día. En promedio, con los distintos tipos de misiones de rango D, trabajaba de 4 a 5 días a la semana. Había tratado de reducir ese número, pero resultó difícil cuando la elección de la misión no estaba en sus manos. Y cuando quería respuestas, Maruboshi estaba nuevamente fuera de la aldea en una misión de rango C, escoltando una caravana de negocios a algún lugar. Pensó en formas de volverse más poderoso por su cuenta, usando su conocimiento esotérico sobre este mundo a su favor, pero nada le parecía viable. Podía conseguir un Sharingan o un Byakugan, pero eso lo mataría de inmediato. Podía robar el pergamino prohibido de los sellos almacenado en la residencia del Hokage como lo hizo Naruto, pero las posibilidades de ser sometido a una corte marcial eran inevitables. Cada escenario que pensó terminó en un callejón sin salida. Takuma suspiró mientras bebía un sorbo de la limonada fría que compró en un puesto de comida dentro del complejo Genin Corp para combatir el calor abrasador del verano. Acababa de recibir una misión de rango D que lo obligaría a trabajar en el turno de noche como guardia de seguridad en un almacén de alimentos del estado. Odiaba trabajar de noche. Arruinaba su ciclo de sueño y perturbaba su horario habitual. Eso no es un suspiro debido al clima, ¿verdad? Takuma miró hacia arriba y, para su sorpresa, era Ebisu sentado en el banco vecino. No, no lo es, dijo Takuma, charlando un poco. ¿Te gustaría compartir? Muchas veces, simplemente con decir las cosas a alguien se resuelven los problemas. Takuma se rió entre dientes. ¿Es esta una manera de hacer que vaya a tu consultorio? Te hablaría de mis problemas, tú me dirías algunas palabras, me sentiría mejor, y tú esperas que me impresione lo suficiente como para que vaya a tu consultorio para una sesión. No sabía que trabajabas como vendedor, consejero. Ebisu sonrió. Si lo piensas, todo el mundo es un vendedor. Todos mostramos una versión de nosotros mismos frente a los demás para que nos encuentren atractivos de alguna manera. Lo hacemos frente a nuestros compañeros, amigos, socios, jefes e incluso desconocidos. Algunos lo hacen mal, otros lo hacen bien, pero todos lo hacen, lo vean así o no. Y en cuanto a la respuesta a tu otra pregunta, me encantaría que visitaras mi oficina para una sesión. Takuma miró a Ebisu. Tenía una imagen muy diferente de él en su mente. Un hombre más estricto, más directo y sensato, pero este era un poco hablador. ¿Sabes? No me importaría tener una sesión contigo, dijo Takuma. Desafortunadamente, tomas puntos de misión, que no puedo prescindir. Si tomaras yo, probablemente ya estaría en tu oficina planeando mi carrera shinobi contigo. Si bien la sesión de asesoramiento con Ebisu no costaba ni de lejos lo que costaba un jutsu de rango D, costaba puntos de misión de todos modos. Incluso si costaban una fracción de un punto de misión, no los usaría para una sesión de asesoramiento cuando podía ahorrar esa fracción para un jutsu. Lo siento, pero no recuerdo tu nombre, preguntó Ebisu. Takuma. Bueno, Takuma, es un placer conocerte. ¿Qué te parece si te doy una sesión rápida aquí sin cobrarte nada y tú decides si vale la pena pagar los puntos de misión por una sesión oficial o no? Dijo Ebisu con una sonrisa. ¿Qué dices? Takuma lo pensó por un momento antes de levantarse de su banco y tomar asiento junto a Ebisu. Lo tomaré como un acuerdo. Ebisu dejó a un lado su bebida y su plato de sándwich. ¿Cómo puedo hacerme más fuerte? Takuma inició la conversación.
Si esta iba a ser una sesión rápida y gratuita, entonces iba a ser directo y contundente para sacarle el máximo provecho. Ebisu se quedó en silencio por un momento antes de responder. Dependerá de tus habilidades. Supongo que te refieres a tus habilidades en general y no solo a tu fuerza física. Takuma asintió. Necesitaré saber más sobre ti para darte una respuesta útil, dijo Ebisu. Afinidad con Doton, liberación tierra, entrenamiento básico completado, no me especializo en nada, pero conozco un jutsu Doton de rango C. Aparte de eso, conozco 2 ninjutsu más de rango D. Le dio a Ebisu los nombres de los jutsu. Considero al taijutsu como mi debilidad. Eso es todo, supongo, dijo Takuma. Conoces tu afinidad. Eso es extremadamente útil. Ebisu parecía gratamente sorprendido. Sí, pero no tengo los puntos de misión para comprar más jutsu, suspiró Takuma. El progreso lleva tiempo, Takuma, pero entiendo tu situación. Ebisu se quedó en silencio por un momento. Si nos centramos en el panorama general, dado que conoces tu afinidad y ya tienes un jutsu de rango C, aprender más ninjutsu parece ser un camino para ti. Pero si vamos a ver lo que puedes hacer ahora mismo, ¿qué te parece mejor? ¿Cubrir tu debilidad en el taijutsu con algo o deseas eliminar el taijutsu como debilidad? Takuma se quedó desconcertado por la pregunta. No es una mejor opción eliminar el taijutsu como debilidad. Quiero decir, si tuviera la opción, ¿por qué mantendría una debilidad? Las personas no son iguales. Todos tienen sus propias fortalezas y debilidades, sus propios talentos y defectos. La afinidad elemental es un ejemplo. A veces es mejor cultivar más tus fortalezas que golpearte la cabeza contra una montaña sin sentido. Ebisu se subió las gafas. ¿Crees que el taijutsu es algo así para ti? Por supuesto, no estoy diciendo que dejes de entrenar taijutsu por completo, pero necesitas gestionar el esfuerzo. Pensaba Takuma que su taijutsu había llegado a un callejón sin salida y que necesitaba disimularlo con algo más. Sus combates y peleas pasaron por su mente. Desde el día de su primer combate hasta su primera victoria contra Iri, pasando por sus heridas salpicadas de sangre en el entrenamiento básico y sus victorias en el torneo, ¿pensaba que ya no podía mejorar? No, él no pensó eso. ¿Qué usaría para cubrir mi taijutsu? Preguntó. Puedes trabajar para convertirte en un especialista en ninjutsu y agregar un aspecto de distancia o alcance a tu combate. O tal vez trabajar en tu bukijutsu. Las armas son una parte importante del combate y agregan mucho a tu estilo de combate, y existe la posibilidad de que puedan agregar lo que te falta en tu combate de corto alcance. Takuma suspiró. Tenía 3 jutsus. Si pudiera usar Raiton Shoku como Nenro, definitivamente habría intentado encontrar y crear oportunidades para elegir a sus oponentes desde la distancia. Suiton Kirigakure Jutsu también funcionaría bien para mantener a la gente alejada, pero había una salvedad que él mismo no podía ver en la niebla. Takuma tuvo que sacudir a Nenro para asegurarse de que no se moviera para poder clavarle el kunai. En cuanto a las armas, Maruboshi usaba una espada. Su maestro tenía una pierna protésica con una espada dentro. Era una de las cosas más aterradoras que Takuma había visto. No tenía planes de aprender Kenjutsu, pero si alguna vez lo hacía, le gustaría que fuera con Maruboshi. Se volvió hacia Ebisu y le preguntó, ¿qué pasa con el Genjutsu? Ebisu tarareó, el Genjutsu no es como el ninjutsu, Takuma. Claro, puedes coger un pergamino de Genjutsu y aprenderlo, pero si realmente deseas aprender Genjutsu, debes aprender varios conceptos básicos y teorías. En muchos sentidos, el Genjutsu se parece más al Ryojutsu. Esa es la razón por la que tenemos tan pocos verdaderos usuarios de Genjutsu en la aldea. Se necesita mucho tiempo y esfuerzo para aprender Genjutsu a un nivel funcional. Integrarlo en tu combate es otra tarea. Sin embargo, una vez que los conoces, tienes la libertad de crear lo que seas capaz de hacer. Mi consejo para aquellos que buscan aprender Genjutsu siempre ha sido que si no estás listo para comprometerte a aprender Genjutsu correctamente, entonces aprender Genjutsu individual a partir de pergaminos es una pérdida de tiempo y recursos. Takuma se lamió los labios mientras se preguntaba si quería ese nivel de compromiso. Era vagamente consciente del esfuerzo que le suponía aprender a ser Iryonin. Era bastante similar a convertirse en médico en su mundo. Él era consciente de que el Genjutsu no funcionaba correctamente en él, pero Takuma no sabía si eso se traduciría en su capacidad de aprendizaje. Nunca tuvo la oportunidad de comprobarlo. Tenía suficiente para comprar un jutsu de rango D, pero no quería usar esos puntos de misión ganados con tanto esfuerzo en un experimento. Su experiencia con Raiton Shoku no había sido agradable.
Takuma conocía su afinidad primaria y tenía sentido recurrir a su fuerza en lugar de hacer algo arriesgado. 6 meses era mucho tiempo. Seguiré trabajando en mi taijutsu, dijo Takuma. La próxima vez que tuviera puntos de misión de sobra, compraría un pergamino de genjutsu para probarlo. Hasta entonces, Doton era el camino a seguir. Bueno, si es así, entonces el taijutsu es tu respuesta, sonrió Ebisu mientras mostraba un puño cerrado. De todas las habilidades al alcance de un shinobi, el taijutsu muestra la mejora más visible. Cuanto más usas tu cuerpo, más tus energías físicas lo fortalecen. Te vuelves más rápido, más fuerte, los reflejos y los sentidos mejoran, tu resistencia aumenta. No solo eso, tu cuerpo se vuelve más resistente al daño. Un shinobi difícil de matar es el peor enemigo. El taijutsu es lo que aumenta esa dificultad para la mayoría de los shinobi. Takuma estaba totalmente de acuerdo con esa afirmación. Actualmente, la persona que él pensaba que era la más difícil de matar en la aldea era Migai, el monstruo del taijutsu. Los capítulos en los que Gai luchaba contra el Jinchuriki Madara eran sus favoritos. También era una de esas escenas de las que había visto clips de anime. Incluso por experiencia personal, Masaaki era el más difícil de derribar en su grupo. A pesar de no verlo con sus propios ojos, había escuchado lo suficiente para saber cuánto daño tenía que hacer Nenro para derribar a Masaaki. Hay jutsus que se integran con el taijutsu, pero puedes invertir en ellos más adelante. Por ahora, puedes consultar el kata de la hoja oculta de los archivos generales y comenzar a practicar, aconsejó Ebisu. Reúnete con tus amigos y entrena con ellos. Takuma podía hacer eso. Podía consultar libremente el kata de la hoja oculta y era un estilo completo de taijutsu disponible para todos los shinobi. Si desarrollaba un sistema con Masaaki, Aji Nenro, podría alternar de manera confiable entre los tres y tal vez incluso incluir a Taro para entrenar con una persona todos los días. Porque la mejor manera de mejorar el taijutsu es, simplemente, luchar. La mente de Takuma se quedó en blanco mientras las palabras resonaban en su cráneo. Cuanto más luches, más aprenderá tu cuerpo. En el taijutsu, la práctica es la única forma de aprender. Cuando miró hacia atrás, Takuma tuvo claro que los entrenamientos básicos y el torneo final habían sido más valiosos para él que su año en la academia y sus entrenamientos con Maruboshi. El miedo a sangrar y a romperse los huesos le hizo mejorar drásticamente. Gracias, consejero. Tenía que tomar una decisión. ¿Has tomado una decisión? Takuma había llamado a Shadigui con una respuesta en mente, y mientras estaba frente a él, lo pensó una vez más. Participaré, dijo. Si pudiera volverse más fuerte y conseguir más recursos para volverse aún más fuerte. Si pudiera conseguir más puntos de misión, podría ahorrar para su experimento de genjutsu. Correr un riesgo para correr otro riesgo, no parecía gran cosa, pero era su decisión. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Shadigui. Salió de la calle oscura y se acercó a Takuma con la mano extendida. Entonces debo decir, feliz cooperación. Bajo la luz plateada de la luna, Takuma estrechó la mano y selló el trato. Capítulo 65. CH3-6065. Takuma miró a su alrededor antes de caminar hacia una calle al azar en la Villa de la Hoja, que en realidad era un lugar de encuentro predeterminado decidido por él y Shadigui el día anterior. «Qué bien, estás aquí», dijo Shadigui cuando lo vio. Se apartó de la pared en la que estaba apoyado y miró a Takuma. «Y gracias a Dios, no llevas puesto el uniforme». Estaba preocupado porque olvidé mencionarlo. Habría sido un problema si hubieras venido vestido de forma elegante. Takuma vestía un conjunto negro de camiseta de manga larga y pantalones largos, pero aún tenía su chaleco de malla ligera debajo de la camisa y su bolsa de armas y sus equipos atados alrededor de su cuerpo. No iba a ningún lado sin sus armas. Nadie podía convencerlo de que las dejara atrás. «No quiero, pero te lo voy a preguntar una última vez», dijo Shadigui, «¿quieres hacer esto? Si te llevo y luego decides retirarte, todos nos vamos a poner muy tristes. Ninguno de nosotros quiere eso». «Sí, estoy seguro. Hagámoslo», dijo Takuma. No quería cambiar de opinión, pero no pudo evitar que su mente jugara al voleibol con la decisión, tirándola de un lado a otro. «Me gusta ese espíritu. Sigue así y te irá genial en el ring». A Takuma nunca le gustó la sonrisa de Shadigui. Lo hacía parecer demasiado sospechoso. Shadigui lo guió por el pueblo. Corrieron, saltaron por los tejados, se abrieron paso a escondidas por callejones e incluso pasearon por las calles antes de llegar a un bar sórdido escondido en una callejuela. Takuma miró a Shadigui.
Había vivido en la aldea el tiempo suficiente y había visto lo suficiente para saber que Shadowgui no había tomado la ruta más corta para llegar al lugar. Y por lo que le habían enseñado, sabía que todo el viaje era la maniobra estándar para deshacerse de una cola. Eso gritaba que no se podía confiar en Takuma. El bar estaba abarrotado y ruidoso, con 4 personas detrás del mostrador preparando bebidas y 3 personas más deambulando por el establecimiento sirviendo bebidas. Takuma escudriñó el lugar y a la gente y encontró a muchas personas mirándolo y siguiéndolo con la mirada. ¿Por qué me miran? Le susurró a Shadowgui. ¿Quién no se quedaría mirando a un niño en un bar? Dijo Shadowgui con indiferencia. No se detuvo ni un momento y condujo a Takuma desde la entrada hasta la parte trasera del edificio con un amplio tramo de escaleras que se extendían bajo tierra. Nadie los detuvo hasta que llegaron a la base de las escaleras, donde encontraron a un hombre de mediana edad sentado en un taburete. Los ojos de Takuma se dirigieron inmediatamente a la manga vacía del brazo izquierdo y a la horrible prótesis de la pierna izquierda. El hombre se levantó y Takuma vio las marcas de quemaduras cerca del cuello. Podía asumir con seguridad que todo estaba relacionado. El hombre le dio una palmadita en el hombro a Shadowgui y luego cojeó hasta Takuma, quien contuvo un estremecimiento cuando sintió que la mano pesada se posaba sobre su hombro. Miró fijamente a los ojos del hombre mientras sentía una astilla de chakra entrar en su cuerpo. Para ver si tienes un Engen jutsu de transformación, sobre ti, dijo Shadowgui cuando Takuma lo miró. El hombre gruñó antes de volver a su taburete y golpear la pesada puerta de metal. Se abrió una rendija en la puerta y 2 ojos los miraron por un momento antes de que se abriera con un crujido. Entraron en una sala circular con una gran cabina empotrada en la pared con 3 personas detrás de una pared de vidrio. Takuma la reconoció al instante como uno de los mostradores de apuestas que había visto en una pista de caballos. A ambos lados de los mostradores había túneles y, cuando aguzó el oído, pudo oír vítores susurrándole. No hay. Verás muchos más después, dijo Shadowgui mientras lo arrastraba hacia un túnel más pequeño que era lo suficientemente ancho para 2 personas, mientras que en el otro cabían 4 cómodamente. El túnel más pequeño los condujo a un pasillo estrecho con habitaciones a ambos lados. Shadowgui llamó a la puerta más alejada y entró cuando escuchó una voz. La habitación era una oficina desordenada con un montón de cosas al azar decorando el espacio. Era casi demasiado llamativa y ostentosa con una alfombra roja gruesa debajo de sus pies, un escritorio pesado que obviamente estaba hecho de buena madera y hermosos cuadros. Podría haber sido hecho con buen gusto, pero no lo fue. Como lo demuestra el hecho de que un tercio de la habitación estaba ocupada por un bar interior con estantes llenos de botellas y sobre ellos con una luz de fondo amarilla que los iluminaba. Enomoto. Qué amable de tu parte aparecer finalmente, dijo el hombre corpulento y gordo que estaba sentado detrás del escritorio. Estaba empezando a pensar que nunca volvería a ver tu horrible cara. Takuma había visto adultos Akimichi en la aldea. Todos ellos eran gordos, pero también eran altos y tenían una complexión ancha, y una sola mirada era suficiente para decirles que la grasa adicional que tenían no era un impedimento. Pero el hombre frente a él era simplemente gordo con la peor barriga protuberante, papada, cara caída y brazos de malvavisco que había visto desde que llegó al mundo. Enomoto Takuma miró a Shadowgui. ¿Qué puedo decir, jefe? Soy un hombre muy ocupado, Shadi. Enomoto caminó directamente hacia la barra. El pueblo siempre necesita a uno de sus mejores Iryonin Chunin. El jefe gordo chasqueó la lengua. Tienes suerte de que tus aprendices trabajen honradamente, de lo contrario habría partido esa ramita que llamas tu cuerpo, dijo con un gruñido. El jefe gordo giró entonces su rostro hacia Takuma, y el gruñido se transformó en una sonrisa grasienta. Ah, entonces eres tú de quien Enomoto ha estado hablando. Ven niño, no seas tímido. Toma asiento, dijo el hombre con su voz ronca y grave. ¿Cómo te llamas, niño? Takuma. Takuma, quizás tengamos que trabajar en eso, dijo el jefe, sonando disgustado mientras levantaba la botella de licor que parecía pequeña en su mano. Los ojos de Takuma temblaron. No era su culpa que su nombre fuera ese, y sabes que, a él le gustaba su nombre. Si a alguien no le gustaba su nombre, que se fuera a la mierda. Oh, mira mis modales. ¿Quieres algo de beber, Takuma? Puedes tomar cualquier cosa del bar. Enomoto te preparará algo si quieres, pero no me fiaré de ese cabrón. ¿Quién sabe cuándo podría darme un poco de veneno?, dijo el jefe gordo. Enomoto no parecía ofendido e incluso se rió entre dientes mientras se servía una bebida. Jefe, debería presentarse el chico antes de ofrecerle algo de beber. Vaya,
Puede que hoy haya bebido un poco demasiado, dijo el jefe gordo antes de beber otro gran trago directamente de la botella. Me llamo Tsubura y dirijo este encantador establecimiento. Deberías llamarme jefe, ahora, me han dicho que te unirás a nosotros como luchador. Takuma asintió. Bien, muy bien, aquí en el ring siempre agradecemos que se unan a nosotros los jóvenes, dijo Tsubura. Y estoy seguro de que Enomoto nos prometió todo tipo de recompensas por luchar con nosotros. Puntos de misión y yo, respondió Takuma. Si fuera algo, se levantaría y se iría. Sí, puntos de misión y yo, la sonrisa de Tsubura le quitó la grasa de la cara. Cada vez que ganas, ganas puntos de misión y yo. Por supuesto, si pierdes, no obtienes nada. Tener una racha ganadora prolongada sumará una bonificación a tus ganancias, pero en el momento en que pierdes, esas bonificaciones desaparecen, ¡zas! Entonces, ¿no obtengo nada si pierdo?, preguntó Takuma. No hay premios de consolación. Comprendido. Habría preferido recibir algo por luchar, pero parecía que necesitaría ganar si quería obtener beneficios monetarios de este compromiso. Ahora, vamos a discutir algunos términos. Estos son los términos que le damos a cada principiante y no son negociables. Tsubura se inclinó hacia adelante y su peso cayó sobre la mesa, haciendo crujir la madera. Luchas 3 veces por semana, así que tendrás que organizar tu cronograma de misiones en función de nuestro cronograma. Te lo diremos con anticipación, así que prepárate. Si programamos una pelea, no puedes saltártela por ningún motivo. Por supuesto, hay algunas excepciones, pero son pocas. Tu permanencia mínima es de 6 meses, es decir, 72 peleas. No puedes retirarte antes de esos 6 meses. Si necesitamos a alguien fuera de su agenda y estás disponible, puedes pelear y lo ajustaremos a tu conteo de peleas. Por último, conservaremos sus ganancias obtenidas en las primeras 36 peleas. Takuma estaba siguiendo los términos y condiciones y pensó que, si bien le exigirían un poco de esfuerzo, podría lograrlo. Incluso estaba conforme con las 72 peleas y el compromiso de 6 meses. Pero la última le puso freno a su mente. Espera, ¿qué quieres decir?, preguntó. Todo lo que ganes en tus primeras 36 peleas permanecerá con nosotros hasta que completes esas 36 peleas. Lo llamamos el gran día de pago. Muchos novatos organizan una gran fiesta ese día. Hace felices a todos. ¿Pero por qué? ¿HMM? Es una forma de asegurarnos de que no nos dejes de repente. Considéralo una prueba de lealtad. Cumple la mitad del período de tu contrato y comenzaremos a pagarte después de cada pelea, sonrió Tsubura alegremente. Takuma apretó el puño sobre su regazo. Eso significaba que lucharía en el ring durante 3 meses sin ver dinero hasta el final. Era una prueba de lealtad. No confiaba en ellos en absoluto. ¿Tenemos problemas?, preguntó Tsubura. Takuma miró a Enomoto, pero él simplemente se encogió de hombros. Maldito tipo sospechoso. No, sigamos con eso, suspiró Takuma. ¿Qué me impide dejarlo después de 3 meses? Cuando tengas acumulación de ganancias en tus cuentas, no pensarás en irte, sonrió Tsubura antes de añadir algunos puntos más a las condiciones que había establecido. Ahora, no sé si Enomoto te ha contado sobre las categorías que tenemos aquí, preguntó Tsubura. ¿Categorías? No. Las categorías de peso no tenían sentido en el mundo con Charca. Es simple. Tenemos categorías como solo taijutsu, más armas, más ninjutsu, dúos, 2v1, 3v1, 4v1, ya me entiendes, dijo Tsubura. Como recién te estás uniendo, comenzarás con solo taijutsu y puedes quedarte en esa categoría, pero después de 36 peleas, evaluaremos un movimiento si lo deseas. Incluso podrás pelear en múltiples categorías si firmas un segundo contrato con nosotros. Takuma pensó en las categorías y se imaginaba peleando en un par de categorías diferentes si tuviera la opción. Quería pelear en diferentes categorías. Le daría más exposición a diferentes personas. Comenzar en la categoría de solo taijutsu parecía perfecto para él, ya que podría experimentar con el kata de la hoja oculta. ¿Alguna pregunta? Takuma asintió. Sí, ¿cuántas personas pelean en el ring? Hay más gente de la que crees. Tsubura se reclinó y bebió un gran trago. Los genin novatos vienen a la aldea todos los años, sonrió. Estoy seguro de que te encontrarás con caras conocidas en el ring, pero los genin experimentados también vienen a la aldea todos los años. La gente va y viene, pero los especiales se quedan en la aldea, y debo decir que nuestros pagos son atractivos para que se queden con nosotros. Espero que tú también te quedes con nosotros durante mucho, mucho tiempo. Takuma no sabía si estaba de acuerdo con ese sentimiento. Ahora veamos cómo peleas. Tsubura se levantó de su silla.
Takuma parpadeó sorprendido mientras miraba la masa gigante de un hombre. ¿Ahora? Capítulo 66. CH3, 7066. Las cosas habían avanzado más rápido de lo que Takuma jamás hubiera esperado. En un momento estaba escuchando los términos y condiciones irrazonables del gordo jefe Tsubura y al siguiente estaba mirando una gigantesca arena enjaulada dentro de un oscuro túnel trasero. Resultó que había un lugar libre que necesitaban llenar. Espero que estés listo. Takuma miró a Enomoto, también conocido como Shadiguy, e hizo una mueca de desgana y disgusto. Enomoto se rió. No seas así. Tu oponente también es bastante nuevo y solo ha peleado unas pocas peleas en el ring. Considéralo una prueba, para que puedas estar preparado la próxima vez que pelees. Podría haber observado una o dos peleas y eso habría sido suficiente. No tenía que prepararse de esa manera. Takuma observó la pelea en curso. Los dos hombres luchaban ferozmente, con la multitud aplaudiendo frenéticamente con cada golpe sonoro y cada muestra de sangre. Pero lo que más le llamó la atención fueron las máscaras que cubrían los rostros de los luchadores. Esas máscaras, se volvió hacia Enomoto. Aquí tienes. Enomoto levantó una máscara color crema con reflejos verdosos que cubría el cuadrante superior derecho como una hoja. No querrás encontrarte con esta gente durante el día. Créeme, hay algunos adictos al juego que te molestarán sin parar para obtener incluso la más mínima información si eso pudiera ayudarlos a hacer una mejor apuesta. Es mejor si no tienes que interactuar con los espectadores fuera de aquí. Takuma se quedó mirando la marcadura que tenía en la mano y frunció el ceño cuando sintió algo parecido a una tela detrás de ella. Tiró de ella para encontrar un pasamontañas negro. Las máscaras se rompen a menudo, explicó Enomoto cuando Takuma lo miró. Takuma suspiró mientras se ponía el pasamontañas sobre la cara antes de ponérselo. Afortunadamente, le quedaba bien y no le molestaba moverse con él. Se ve bien, sonrió Enomoto. Ahora, denme sus paquetes de armas, todos ellos. Takuma quiso protestar, pero decidió que no tendría sentido y desató todas las armas que llevaba. Es mejor que no falte ni una sola cosa de aquí, dijo mientras le entregaba a Enomoto su armamento. No te preocupes, no tengo la costumbre de robarle a los pobres genin, sonrió Chunin Enomoto. Takuma chasqueó la lengua en respuesta al golpe. Los ninjas y yo estaban especialmente dotados. Una última cosa. ¿Y ahora qué? Quítate la camisa. Pelear con el torso desnudo es una regla para los hombres en el ring. Takuma suspiró frustrado mientras le quitaba la camisa y se la metía a Enomoto antes de encarar la arena. La pelea había terminado y el locutor estaba levantando la mano de uno de los hombres como ganador. Cerró los ojos y se concentró en un patrón de respiración repetitivo mientras esperaba que lo llamaran para la pelea. La última vez que peleó en serio fue durante el torneo final. Todo lo que siguió fue entrenamiento de sombras y combate de luz con amigos. Sabía que esto no sería así, que su oponente vendría a cortarle la cabeza y que, si no era el mismo, le dolería mucho. A él no le gustaba que lo lastimaran, así que necesitaba lastimarse para asegurarse de que eso no sucediera. Desde la arena, la voz del locutor resonó. Presentamos al nuevo integrante del ring. Una vez más, un sin nombre ingresa al recinto para demostrar su valía. ¿Conquistará para ser aplastado en las trincheras? Solo el tiempo lo dirá. Hoy lo veremos pelear y veremos si sus puños tienen el derecho de subir a la cima. Vete, empujó Enomoto a Takuma. Takuma respiró profundamente antes de salir corriendo del túnel. Había paredes de malla metálica a ambos lados con gente de ambos lados golpeándolas mientras Takuma pasaba corriendo junto a ellas. Entró al ring, donde su oponente lo esperaba. Cuando entró, una puerta corrediza cayó desde arriba con un ruido sordo y selló la entrada. Mientras estaba en la arena, Takuma sintió que tal vez era bueno poder pelear antes de comenzar a pelear regularmente. Ver una pelea desde afuera no le habría dado la impresión de lo restrictivo que se sentía el espacio con la malla de alambre de metal sólido que rodeaba la arena. La arena era significativamente más grande que un octágono de ma, pero podía decir que administrar el espacio aquí sería drásticamente diferente a cualquier otro lugar en el que hubiera peleado. Debía ser cauteloso con su posicionamiento en todo momento. De pie frente a Takuma estaba su oponente, que lucía una máscara similar de color crema con reflejos granates. A simple vista, el hombre era mucho mayor que Takuma. Era más alto y tenía la estructura y los músculos de un adulto. Incluso si Enomoto le dijera que el hombre era bastante nuevo, un shinobi mayor tendría más experiencia en general. El locutor salió del ring y la pelea comenzó cuando la puerta metálica cayó detrás de él. Takuma no tenía intención de moverse de inmediato, pero se dio cuenta de que el hombre lo miraba fijamente.
Le tomó solo un momento darse cuenta de que estaba mirando las cicatrices que desfiguraban su cuerpo. Cuando se dio cuenta de eso, Takuma se adelantó y el hombre le devolvió la mirada, pero eso fue suficiente para Takuma. Ya estaba sobre él y le lanzó un puñetazo. El hombre usó su brazo para bloquear el golpe, pero la fuerza contra la postura desprevenida fue suficiente para hacer que el hombre se tambaleara hacia atrás. Takuma golpeó de nuevo y el hombre recibió un pie en el pecho. El hombre cayó al suelo y rodó por el suelo un par de veces antes de levantarse y cargar contra Takuma. Takuma dejó que el hombre lo atacara y se abrió paso entre un gancho y un codazo en la cara. La máscara no se rompió, pero el hombre se tambaleó y perdió el equilibrio. Si Takuma había aprendido algo de Masaaki, era que si el oponente iba a caer, no había que esperar a que cayera, sino que había que arrastrarlo para asegurarse de que no se levantara. Takuma saltó sobre el hombre, lo empujó al suelo y se colocó encima, pero antes de que pudiera lanzarle golpes, el hombre lo tiró a un lado. Gruñó de frustración mientras se levantaba y le arrancó las piernas al hombre con una entrada deslizante. Luego agarró la pierna del hombre para ponerla en una llave para poder sacar un porro, pero recibió una patada con la otra pierna. Se tambaleó hacia atrás cuando el hombre se levantó y cargó con un gruñido enojado. El hombre se estrelló contra Takuma con un tackle de hombro y lo envió volando hasta el borde de la arena. Sintió la malla de metal fría clavándose en su piel mientras el aire salía de sus pulmones. Takuma aterrizó y recuperó el aliento cuando vio al hombre cargando hacia él como un toro enojado. Su mano se dirigió al costado de su muslo en busca de un kunai, pero sus dedos se esforzaron por respirar. No pudo forzar una demora. Takuma se apartó de la malla y levantó los brazos justo a tiempo para recibir una patada en la cabeza. Otra patada giratoria golpeó sus brazos. El bombardeo continuó por parte del hombre furioso, y pronto Takuma sintió que sus brazos se entumecían y se volvían pesados mientras los mantenía en alto y mantenía su postura firme para no ser lanzado al olvido. Sus ojos miraron a través y alrededor de su guardia, fijos en el hombre. Su cuerpo hacía pequeños movimientos para no dejar pasar ningún golpe. Los sonidos de la multitud, que era lo único que podía oír en la arena, se fueron apagando y fueron reemplazados por el sonido de su corazón palpitante y los movimientos de los brazos del hombre. Fue solo por un momento, pero sintió que realmente podía ver al hombre. Podía sentir la ira filtrándose en sus movimientos. Conocía esos movimientos. Se parecían a los suyos cuando entrenaba contra Maruboshi y no podía hacer ningún contacto. Se enojaba y comenzaba a golpear salvajemente. Hubo un segundo de separación y Takuma abrió deliberadamente un poco su guardia. De repente, pudo saber lo que sucedería a continuación. Golpe de rodilla al estómago con cruzamiento en la cara y al mismo tiempo, Takuma podía ver lo que haría en el siguiente momento. El hombre abrió con un rodillazo para crear distancia y hacer que Takuma bajara la guardia. Takuma intervino en el momento oportuno, le dio una palmada en la rodilla y, como por arte de magia, el centro salvaje llegó a su cabeza. Takuma escuchó un golpe cuando el brazo se deslizó junto a su oreja. El tiempo se ralentizó cuando Takuma vio la oportunidad que sabía que vendría. Como un pistón en un motor, Takuma golpeó y su puño se hundió en la garganta del hombre. La agresividad del hombre se desvaneció cuando sus ojos se abrieron de par en par. Su cuerpo se cerró sobre sí mismo, con sus brazos moviéndose hacia atrás en guardia mientras daba un paso atrás. Antes de que pudiera completar su guardia, el pase cruzado de Takuma se estrelló contra el mentón del hombre. Mientras el hombre se tambaleaba como un borracho, una patada lo golpeó en las pantorrillas, tirándolo al suelo antes de saltar sobre el pecho del hombre con los pies por delante. Takuma sintió que los huesos se doblaban cuando su peso presionó hacia abajo. El momento terminó y el mundo regresó a Takuma mientras pateaba sin pensar a su oponente. Escuchó una fuerte sirena y, al mismo tiempo, el locutor, que en algún momento había entrado en la arena, lo apartó y lo hizo tambalearse al suelo. Takuma se sentó en el suelo de la arena, aturdido, mientras miraba cómo el anunciador y otro hombre atendían a su oponente. Por encima de su respiración, lo único que podía oír eran los gritos de alegría de la multitud. ¿Qué opinas?, preguntó Enomoto desde un balcón que daba a la arena desde arriba. Subura encendió el tabaco en su pipa y aspiró las brasas mientras miraba hacia la arena al nuevo chico mientras el locutor lo mostraba ante la gente. Enomoto sabía cómo elegirlos. El chico encajaba perfectamente en el molde. Un huérfano, asignado a la Genin Corp, novato sin apenas experiencia, una personalidad tranquila con pocos amigos, un historial de misiones regular, entrenaba todos los días y era un luchador decente, tenía esa estrecha conexión con otro shinobi, pero Enomoto le había asegurado que no sería un problema.
Muchas personas que estaban en la misma situación que el chico en cuanto a su carrera no querían luchar en el ring. Seguían siendo ingenuos y se lanzaban a las misiones, haciendo lo mejor que podían como los buenos shinobi que eran. Los jóvenes continuaron esclavizándose en las misiones durante el resto de su período mínimo de servicio, solo para descubrir que no podían obtener suficientes recomendaciones de Chunin para los exámenes de Chunin. Los pocos afortunados que recibieron recomendaciones habían desperdiciado su tiempo como trabajadores y no lograron mejorar como shinobi. Ninguno de ellos fue ascendido en su primera oportunidad. Los tontos seguirían intentándolo como idiotas. Las promociones de Chunin eran para los inteligentes que sabían lo que hacían desde el principio o aquellos que tenían conexiones y personas que los guiaban para estar en un lugar capaz. Fue difícil conseguir esos inteligentes. El chico no era muy inteligente. Entrenaba todos los días, quién sabía cuánto duraría eso, pero no hacía ningún esfuerzo por establecer conexiones significativas ni por buscar rutas alternativas para ascender o conseguir un cambio de destino. El chico estaba destinado a quedarse atrapado en Genin Corp durante mucho tiempo antes de salir, si es que alguna vez lo hacía. Desde el punto de vista de Tsubura, le estaba haciendo un favor al chico. Ganaba peleas, conseguía dinero y puntos de misión. Si el chico sabía lo que le convenía, pondría ambas cosas en el lugar correcto. Solo faltaba un poco para que lo pusieran en una misión de rango C con un observador. Si lo hacía bien, lo incorporarían a la rotación del equipo de un Chunin. La forma comprobada de obtener una oportunidad de ascenso o al menos de salir de Genin Corp. Lo has hecho bien, dijo, me gusta. El chico era torpe en una pelea, pero así era todo el mundo al principio. Mejoraría a medida que siguiera luchando. El chico había ganado su primera pelea, pero no fue una sorpresa total. El chico fue el ganador del torneo de entrenamiento básico. ¿Cómo vamos a llamar al niño?, preguntó Enomoto. Tsubura miró al chico antes de sonreír. Vamos con cicatrices. Capítulo 67. CH3-8067. Takuma giró el cuello y se agachó para agarrarse los tobillos y estirar la columna. Esperó a que lo llamaran por su nombre. Después de 2 semanas de visitar la zona subterránea de la aldea de la hoja, se había acostumbrado un poco a los túneles y la arena fríos y, por suerte, secos del lugar donde sangró frente a una multitud de personas entusiastas que querían ver el conflicto en su forma más primaria. El último luchador del ring, adornado con las cicatrices de 100 batallas sangrientas, luciendo la hoja verde sobre su rostro, retumbó la voz del locutor fuera del túnel, con un récord de 3 cicatrices. Takuma salió corriendo del túnel hacia el pasadizo de malla de alambre que conectaba con la arena abovedada. La trampilla de acero se levantó y Takuma saltó los escalones de un salto y se puso de puntillas sobre el suelo blanco de la arena, el mejor telón de fondo para que el rojo brillara. En su tercera semana en el ring, Takuma no sabía cómo sentirse acerca de su apodo de luchador. Es como lo llamaban los locutores, como aparecía en las hojas de apuestas, como se publicaba en los marcadores. Independientemente de cómo lo dijera el locutor, ninguna de sus cicatrices se las había hecho en combate, todas eran un regalo de su dueño anterior. En la mayoría de los casos, siempre que un corte se curara con Iryo-Jutsu antes de un cierto límite de tiempo y el Iryo-Nin fuera decentemente competente, la lesión no dejaba ninguna cicatriz. Incluso si la lesión no se curaba dentro del límite de tiempo, había procedimientos que podían eliminar la mayoría de las cicatrices, una práctica popular y bastante común entre los shinobi, especialmente las kunoichi. Takuma nunca se molestó en pasar por el procedimiento porque las cicatrices en su cuerpo nunca lo molestaron ni obstruyeron su vida de ninguna manera. ¿Alguna vez sintió curiosidad por saber dónde había quedado el niño con tantas cicatrices que hasta el shinobi promedio se detendría a mirarlo? Por supuesto que tenía curiosidad. Pero entre la falta de pistas y el hecho de tener una vida que vivir, Takuma no tenía el tiempo ni la motivación para desenterrar algo que, por lo que podía ver, no tenía ningún efecto en su vida, salvo que usaba ropa de manga larga durante todo el año. En cierto modo, le estaban resultando ventajosos en el ring, ya que se convirtieron en su característica distintiva y lo ayudaron a vender la marca Scars. Solo habían pasado 3 semanas, pero Takuma había pasado el tiempo suficiente para comprender que el ring tenía puntos altos de similitud con una organización de deportes de combate. Si se volvía famoso entre el público, los apostadores, podría negociar un mejor pago por pelea. Y tuvo que dárselo a quien quiera que fuera el que lo pensó. Scars era una identidad exitosa. Su oponente entró por el extremo opuesto de la arena. De manera similar a él, su oponente llevaba una máscara de color crema con reflejos de garras azules.
Como la mayoría de sus oponentes, el hombre frente a él era un adulto completamente desarrollado. Este era un tipo grande con músculos abultados en un cuerpo alto y ancho. El hombre podría darle competencia a Yoshio en musculatura. Con un récord de 25-21, Traser se golpeó el pecho peludo y levantó las manos mientras saltaba alrededor de la arena para animar a la multitud. A partir del historial de Traser, Takuma pudo ver inmediatamente que el hombre tenía cierta experiencia en el ring y que, de hecho, le habían pagado por tener más de 36 peleas en su historial. Se le hizo agua a la boca al pensar en el pago por 25 victorias. Takuma no permitió que el porcentaje de derrotas del 46% le diera un exceso de confianza. Tener un porcentaje de victorias y derrotas cercano al 50% era muy común en el ring. Los luchadores peleaban en un volumen tan masivo que cualquiera que tuviera un porcentaje de victorias cercano al 60% era considerado bueno en el ring. El porcentaje de victorias del 54% de Traser lo convirtió en un luchador decente. En cuanto a las estadísticas, soy mejor que él, pensó Takuma. Estaba ganando un 57% en sus 7 peleas. Rápidamente sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos inútiles. El locutor terminó su discurso de propaganda y salió de la arena. Traser juntó sus enormes manos de oso mientras miraba a Takuma, quien podía sentir una sonrisa detrás de la máscara de Traser que parecía demasiado pequeña para su gran cabeza. En el momento en que la trampilla de acero hizo un ruido sordo detrás del locutor, Traser atacó a Takuma. Takuma sintió que la arena debajo de él temblaba mientras retrocedía con pasos ágiles, teniendo en cuenta el borde de la arena detrás de él. Quedarse acorralado nunca era una buena idea, especialmente con un hombre grande como Traser como oponente. Traser soltó toda la fuerza de su carnoso brazo y golpeó a Takuma, quien se agachó y se colocó detrás de él. Con un rápido empujón contra el suelo, Takuma saltó alto y giró para asestarle una sólida patada giratoria en el costado de la cabeza a Traser, que le partió el fornido cuello hacia un lado. El impacto lo dejó satisfecho mientras saltaba un paso hacia atrás. No fue suficiente, ya que el gigante cojeó apenas un paso antes de cargar contra Takuma con manos transformadas en garras. Para no ser atrapado, Takuma se mantuvo ágil y aprovechó el suelo de la arena. Takuma admitió que no tenía mucha experiencia siendo mucho más alto que él. La diferencia de tamaño no significaba tanto como lo hubiera hecho si no existiera el chakra, pero aún así había algunos matices que uno debía tener en cuenta al luchar contra alguien de un tamaño diferente al suyo. Por ejemplo, el concepto de alcance todavía importaba y la envergadura de una persona proporcionaba una ventaja. Traser tenía brazos y piernas más largos que él, y aunque Takuma no era un estereotipo, los músculos fornidos de su oponente indicaban claramente que pegaba fuerte. No quería acercarse demasiado y recibir un golpe en la cabeza. En un momento poco frecuente, se encontró siendo el más rápido en una pelea y aprovechó al máximo para esquivar a Traser y asestarle golpes precisos al cuerpo. Los músculos de Traser podían ser duros, pero no podían hacer mucho antes de que el daño llegara a los órganos blandos y blandos. Traser estaba enojado, Takuma podía sentirlo, y eso hizo que el siguiente aliento fuera aún más asombroso. Takuma dio un rápido empujón hacia adelante para acercarse a la distancia y comprometió todo su cuerpo detrás de un fuerte gancho al cuerpo, solo para ser bloqueado por Traser, quien condensó su cuerpo detrás de una guardia cerrada. Antes de que Takuma pudiera retroceder, sintió un golpe rápido en el hombro. La fuerza recorrió su cuerpo y lo hizo tambalearse hacia atrás. Un gruñido furioso sonó detrás de la máscara de Traser mientras levantaba el brazo y lo golpeaba contra el rostro de Takuma como si fuera una retribución divina. Takuma aprovechó todo el impulso que pudo desde su postura inestable y paró el ataque con un golpe redirigido al costado del brazo que se acercaba. La atención de Takuma se centró inmediatamente en hacer espacio y recuperar su estabilidad, pero antes de que pudiera hacerlo, Traser agarró su brazo con fuerza y lo hizo girar. Takuma sintió como si una cuerda elástica estirada tirara de su cuerpo a través de su brazo. En un instante, Traser tenía ambos brazos en su agarre. Takuma escuchó una voz áspera: "Te tengo, muchacho". Traser levantó el cuerpo de Takuma antes de estrellarlo contra el duro suelo de la arena. El suelo se quebró bajo la fuerza. Takuma sintió que le dolía toda la espalda hasta los huesos, un dolor que latía en oleadas. Takuma jadeó en busca de aire mientras salía de sus pulmones. Ya lo habían golpeado mucho antes. Lastimarse era el punto fuerte de Takuma. Tensó sus músculos para controlar su cuerpo mientras Traser lo levantaba para golpearlo de nuevo. Golpeó con sus piernas el pecho de Traser, quien simplemente gruñó en respuesta mientras continuaba levantando el cuerpo de Takuma.
Takuma no había terminado. En un instante, las dos energías se fusionaron en su cuerpo y el chakra se disparó a través del sistema de canales de chakra. Por una fracción de segundo, sus suelas se pegaron al pecho de Traser antes de que el concepto de caminar sobre árboles se convirtiera en un arma y Takuma sobrecargara la salida de chakra. No se escuchó ningún sonido, pero tanto Takuma como Traser sintieron que la fuerza se expandía por sus cuerpos. En una fracción de segundo, se miraron a los ojos detrás de sus máscaras y era cuestión de ver quién cedería primero. Afortunadamente para Takuma, y desafortunadamente para Traser, tener una fuerza abrumadora golpeándolo en el pecho podría haber sido absolutamente letal. Traser soltó el brazo de Takuma y ambos fueron arrojados lejos el uno del otro. Takuma se puso de pie y se tambaleó varios pasos hacia la izquierda mientras sus pies temblaban como un fauno recién nacido por la fuerza del chakra que no tenía una dirección libre para lanzar a Takuma, por lo que corrió desenfrenado dentro de sus piernas. No tenía sensibilidad en sus pies y sus rodillas le dolían como el infierno mientras intentaba con todas sus fuerzas no caerse. Aunque luchaba en la categoría de solo taijutsu y no se permitía el uso de jutsu, el chakra no estaba prohibido. Había una razón por la que la arena tenía una cúpula que la cubría. El suelo de la arena no era la única superficie en la que los luchadores podían luchar. Toda la arena era un espacio válido. Había pagado dinero para ver una pelea entre luchadores de alto rango en la categoría solo taijutsu. Los luchadores utilizaron la cúpula pegándose a ella y agregaron otra dimensión al combate. Takuma observó cómo la trampilla de acero se levantaba y el locutor entraba en la arena y caminaba hacia Traser, que estaba rodando por el suelo. A diferencia de Takuma, su oponente no se había levantado después del choque. El locutor se arrodilló junto a Traser y después de unos segundos, el locutor se puso de pie. Traser no puede continuar, miró a Takuma, Scars es el ganador. Takuma levantó los brazos y la multitud estalló en vítores. Esa era toda la energía que tenía. La trampilla se abrió y salió del estadio mientras la multitud golpeaba la malla de alambre cuando pasaba junto a ellos. Entró al túnel y sus piernas casi cedieron, pero continuó como el entrenamiento de Yoshio dio frutos hasta que llegó a una habitación y entonces sus rodillas se doblaron. Tenemos uno, dijo una mujer y un hombre la ayudó a colocar a Takuma en una cama. ¿Qué pasó? Le preguntó a Takuma. Me rompieron las piernas, gimió Takuma mientras hacía una bola con la sábana que estaba sobre la cama. No se estaba muriendo, pero el dolor nunca era divertido. Unos minutos después, los músculos tensos de Takuma se relajaron cuando el Iryo-jutsu alivió el dolor del daño que se había infligido a sí mismo. Mientras suspiraba aliviado, murmuró para sí mismo. ¿De 5 a 3? Más tarde esa noche, Takuma salió cojeando de su cocina y se dejó caer en una silla en su sala de estar. Sacó una hoja de papel y comenzó a escribir sobre su experiencia en la pelea contra Traser. Había cometido un error al juzgar la personalidad de Traser. Había percibido su ira y sus momentos de creciente precipitación y había decidido que, si continuaba, Traser se convertiría en una bola de demolición que podría explotar sin ningún fin. Se había comprometido cada vez más con la ofensiva, confiando demasiado en que, si Traser le lanzaba algo, podría manejarlo. Pero Traser había controlado su ira durante la batalla y, si no hubiera sido por la última apuesta de Takuma, habría perdido terriblemente y habría resultado herido de forma horrible. Había gente que se volvía fría cuando estaba furiosa. No creía que Traser fuera capaz de eso. No volvería a hacerlo. Las emociones eran una parte esencial del combate. La ira y la rabia podían hacer que los movimientos fueran torpes, nublar el juicio y provocar heridas mortales y la muerte. Pero necesitaba asegurarse de no subestimar a su enemigo. No puedo volver a hacer la sobrecarga de chakra de esa manera, se gruñó a sí mismo mientras se levantaba de su silla. Su eficacia estaba demostrada hoy, pero no quería que eso se volviera en su contra. Necesitaba descubrir cómo utilizar la sobrecarga de una manera diferente. Takuma tomó una cinta adhesiva de doble faz y agregó la página a la línea que tenía otras 4 páginas similares. Sobre esa línea había otra línea con 3 páginas más con los detalles de sus pérdidas. Él dio un paso atrás y suspiró. Habría 72 páginas en la pared, y necesitaba más páginas en la sección ganadora que en la sección perdedora. Ese era su principal objetivo para los próximos 6 meses.